Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio al curso Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aula virtual de Interciclo 2022, curso de preespecialidad. Vamos a retomar nuestro contenido que habíamos estado analizando el día miércoles, dado a que ayer tuvieron ustedes su primer examen parcial. Ya al finalizar la clase les voy a orientar cómo es que ustedes tienen que consolidar un trabajo final, el cual, buenas tardes, Maidi Eliseo. Vamos a entregar este trabajo el día en que ustedes tengan su examen final. Hoy les voy a dar unas indicaciones previas, Débora, buena tarde, a efecto de que ustedes vayan ya elaborando este trabajo porque es a mano, no lo quiero en computadora. Y les voy a decir por qué, porque el trabajo es un poquito de ubicación y un poquito de localizar ciertas, buenas tardes, Anthony, algunas cuestiones referentes al curso. Entonces, si se los dejo en computadora, solo vamos a darle copy-paste, ¿verdad? Y entonces la idea es que ustedes también aprendan y vayan quedándose con ese conocimiento. En la clase pasada abordamos un poquito lo relativo a una convención que decíamos que tiene como ciertas prohibiciones para el Estado de Guatemala y otras que son de acciones a realizar por el Estado de Guatemala. Me estoy refiriendo a Guatemala porque el curso pues tenemos que verlo en el marco de nuestro estado, de nuestro país, y pues Guatemala ya es parte de esta convención que estábamos analizando antes de nuestro examen y que pues tiene que ver en su materia con la prohibición a negar la dignidad de la persona humana, negar los derechos universales y tratar a las personas con alguna forma de distinción. Y me estoy refiriendo a la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial. También hicimos un poquito la integración con otra convención que es la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cuya materia pues también es prohibir la discriminación, pero hacia las mujeres por su condición de ser mujeres, que es lo que en nuestro Código Penal aparece por motivos de género. Esta palabra género tiene muchas malas interpretaciones, jóvenes, las solemos confundir con sexo, masculino o femenino, y no es eso. El género es todo eso que se va construyendo y que a los seres humanos nos dice que somos seres humanos, somos personas, pero en nuestro deber ser hay ciertas limitantes en el marco del ejercicio de los derechos humanos. Y entonces es por eso que en el caso de la CEDAW se dan ciertas recomendaciones a los estados de cómo lograr la igualdad de las mujeres frente al ejercicio de sus derechos con los que ejercitan los hombres. Y estas dos convenciones pues dan parámetros de lo que se debe hacer para poder eliminar estas formas de violación a los derechos humanos. Ahorita no he dicho el tema, Merali, todavía no hemos centrado estoy haciendo una retroalimentación de la clase anterior. A ustedes, Freddy les compartió un material, que es un material que en una forma sintetizada y con palabras comprensibles les está explicando lo que empezamos a ver desde el día 1 del curso, digamos, lo que debemos entender por derecho internacional de los derechos humanos.
Inclusive ahí pues hay un acercamiento con un artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el cuarto. Y luego pues ya un poquito se les explica en ese material lo que es un comité como mecanismo convencional, o sea, un órgano de vigilancia, un órgano que lo que hace es dar recomendaciones que pueden ser generales o pueden ser específicas para un estado en particular. En el caso de los comités ya vimos algunas normativas, por ejemplo, los 2 pactos tienen su comité. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya vimos que el nombre del comité como tal no aparece en el pacto, pero aparece ya en su protocolo facultativo. Entonces ya creo que comprendieron que facultativo es de facultar. Es decir, este protocolo lo que hace es indicar el procedimiento para poder los comités investigar violaciones a derechos humanos. Entonces, los comités prácticamente son mecanismos de vigilancia del sistema universal de protección. Y existen otros mecanismos que son extraconvencionales, que también en su material, con palabras comprensibles, se les explica que aquí entran las comisiones de trabajo, entran los relatores, etcétera. El tema de hoy, porque son un poquito impacientes, jóvenes, es el día de hoy vamos a abordar la Convención sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, y vamos a empezar a platicar sobre el convenio 169 de la OIT. Pero sí excuso decir que ya el lunes yo les voy a dar a ustedes un listado de otras convenciones que no están en el programa y yo voy a tocar algunas porque es importante ver la vinculación y la existencia de estas normativas en el marco de los derechos protegidos. Y que algunas pues también ya tenemos algún tipo de normativa nacional en donde se recogen las recomendaciones. Entonces, hasta ahorita hemos visto Sistema Universal de Protección. En el caso de la convención que prohíbe el delito de genocidio, ustedes se dan cuenta, no aparece un comité, pero aquí hay una vinculación, o sea, esta convención le da una competencia, ¿sí?, a un organismo que vamos a ver más adelante, que solo vamos a hacer mención de este organismo en el marco del instrumento que lo sustenta. En el caso de las convenciones, tanto CEDAW como la que prohíbe la discriminación racial, aquí sí hay un comité y es un mecanismo de vigilancia porque está el tenor de la convención, entonces por eso se dice que es un mecanismo convencional. Se llame pacto, se llame convención, ¿sí? Eso no importa. Y los protocolos facultativo son los que facultan al comité y ya tienen la serie de normas para poder investigar y dar los lineamientos de cómo una persona particular o un grupo de personas pueden presentar denuncias por violación a estos comités. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? El día de hoy vamos a analizar un instrumento internacional que es muy importante y que también, a pesar de pertenecer al sistema interamericano, se integra con esta normativa que vimos ya anteriormente, aunque sea del sistema universal. Y me estoy refiriendo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Pero antes de seguir, quisiera preguntar, vamos a ver, Omar Daniel Marroquín Alvisures. Omar.
Daniel. Muy buena tarde, licenciada. Gusto en saludarle. Mucho gusto. A ver, vamos a empezar ahorita a analizar la importancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. ¿Usted tiene alguna idea del por qué a esta convención se le llama también Pacto de San José? Perdone, licenciada, no tengo una información realmente básica, ¿verdad? Para poderle responder, licenciada, tal vez un poquito históricamente por las noticias, ¿verdad? Que sí es una región latinoamericana, ¿verdad? Que los presidentes, según entiendo yo, pues se reunieron en una cumbre y trataron ciertos temas de derechos humanos y bueno, pues levantaron las conclusiones en un acta para poder tenerlas en práctica, ¿verdad? Con los países miembros. Ajá, sí. Sí, Lo que usted me refiere no es relacionado con la Convención Americana. Pudieron haber hecho algunas apreciaciones los presidentes en esta cumbre que usted me menciona, pero, o sea, mi pregunta es, ¿usted tiene noción? Y ahorita le voy a dar la palabra a Luisa Fernanda, que levantó la mano, del por qué la Convención Americana también es llamada Pacto de San José. A ver, Luisa, le vamos a dar la palabra primero a Luisa y luego Elida y Adira, que ya escribió ahí en el chat. A ver, Luisa, gracias. Sí, licenciada, buenas tardes. Justo por eso, Gracias. ya los compañeros colocaron ahí que fue porque se llevó a cabo en San José, Costa Rica. Por eso se le denominó con ese nombre. Así es. Entonces, jóvenes, claro que sí, Luisa, muy buena respuesta. Por eso lleva el nombre de Pacto de San José, porque fue adoptada en San José, Costa Rica. Entonces, muchas veces, jóvenes, los instrumentos internacionales que vienen a formar parte de ese derecho internacional de protección llevan muchas veces el nombre del lugar donde han sido adoptados, ¿verdad? Donde los estados han comparecido, entonces por eso esta convención se llama también Pacto de San José. Entonces, vamos a leer solo 2 artículos antes de entrar a la esencia de la importancia de esta convención. Primero que nada, esta convención es un instrumento internacional que también pertenece a este derecho internacional de los derechos humanos porque parte, otra vez repetimos lo mismo, de ese respeto a la integridad de la persona humana, de ese respeto a los derechos humanos que le pertenecen a todas las personas sin ningún tipo de distinción. Y pues en el caso de la convención hay en el inicio de esta convención también se comienza con un preámbulo, pero hay 2 artículos muy importantes y aquí es donde, jóvenes, ustedes pueden ir viendo solo las diferencias en la estructura de un instrumento internacional, es decir, la finalidad es la misma. Y quizás lo único que los va a diferenciar es el nombre, pero este nombre no tiene un significado diferente porque todos persiguen el respeto a la dignidad de la persona humana y el respeto y el ejercicio de los derechos humanos. Pero en la estructura, en algunos vamos a encontrar, por ejemplo, derechos protegidos. Vamos a encontrar a veces en los artículos el principio general de no discriminación como un derecho, o lo vamos a encontrar como una obligación del Estado, pero también podemos encontrarlo en el preámbulo. Entonces, aquí en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, hay 2 artículos que yo sí quiero que leamos, y es el artículo 1 y el artículo 2. En la parte 1 de esta convención, ¿qué vamos a encontrar? Los deberes de los estados. Fíjense bien, deberes de los estados y los derechos protegidos. Es decir, ¿qué deber va a tener el Estado frente a esta convención? Y los vamos a leer porque más adelante vamos a ver algo muy importante que está en la estructura de la convención, que es
los mecanismos de protección. Es decir, a dónde yo como persona particular o también en una forma colectiva puedo acudir si yo considero que a lo interno de mi país me han violado los derechos humanos. Entonces, vamos a leer y ahí sí quisiera que ubicaran la convención todos y esta pues escriben el nombre con negro, porque estamos escribiendo con azul los que pertenecen al sistema universal y con negro los que pertenecen al sistema interamericano. Y esta convención pertenece al sistema interamericano, o sea, a la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Quién quisiera apoyar con la lectura del artículo 1, numeral 1 y numeral 2? Dígame, José Alfonso Jr. Yo quería apoyarle, licenciado. Gracias, José Alfonso Jr. Ok, artículo 1. Obligación de respetar los derechos. 1. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Bueno, ¿qué tiene de importante este artículo numeral 1 y 2? Fíjense que aquí hay una obligación del Estado. ¿Y cómo se llama esta obligación? Respetar. Que también en la Constitución Política de la República de Guatemala aparece. Recuérdense que la primera obligación que un Estado tiene es de respetar. ¿Qué cosa? Los derechos humanos. Pero también hay otra que dice garantizar. Pero también hay otra que dice, ¿cómo va a garantizar? Pues va a garantizar por medio de la adopción de medidas. Es decir, que si la igualdad aquí en Guatemala no se da en una forma positiva, pues el Estado tiene que adoptar. Y ese adoptar es también realizar medidas, ¿verdad? Y promover. Entonces veamos, y estoy hablando de todas estas obligaciones porque en la Convención Americana se resumen, y vamos a ver más adelante cómo se reúne. Ya vimos ahorita respetar. Y más adelante vamos a ver cómo es que se deben de respetar los derechos humanos por medio de realizar, por medio de esa promoción. Ahora vemos aquí también en el artículo 1 la importancia de que hay un compromiso. Es decir, no es puede, sino debe. Entonces es una obligación seria. Y luego se establece aquí también que para los efectos de la convención, persona humana, persona, dice, es todo ser humano. Es decir, la convención tiene entonces una finalidad de protección a todas las personas. Vamos a ver más adelante un convenio que sí tutela derechos específicos de los pueblos indígenas, pero esto no quiere decir que la convención los esté excluyendo, no, hay una integralidad jurídica y eso es lo importante que tenemos que conocer del derecho internacional, esa integralidad jurídica. Entonces, la convención en ese artículo primero tiene esa obligación. Leamos el artículo 2. ¿Quién lo quiere leer? Yo, licenciado. Muy bien. Artículo número 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Bueno, este artículo que nos regula esa otra obligación del Estado, fíjense, ven, deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
Y esas disposiciones, jóvenes, pueden llamarse leyes, pero también pueden llamarse políticas, o pueden llamarse el nombre que el Estado les quiera dar, pero siempre y cuando estas leyes y estas políticas sean para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, cuando vemos, y aquí sí quiero resaltar algo, cuando vemos que nuestro país viene y adopta una ley, pero que esta ley lleva un nombre particular, por ejemplo, hay una ley que se llama Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y hay otra ley que, por ejemplo, se llama Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y hay otra que puede ser que se llame Ley para la Protección de los Derechos de las Personas de la Tercera Edad. Aquí, jóvenes, no es que estemos interpretando una violación a la igualdad como derecho humano, ni tampoco a la igualdad como principio que sostiene la dignidad, sino que es precisamente esto que el artículo 2 de la Convención establece, que los estados se comprometen a adoptar, dice, cuando ciertos derechos no están garantizados. Entonces, aquí yo creo que les venía una pregunta en el examen que decía, no, yo creo que no les venía, pero la voy a explicar porque yo me imagino que ya ustedes la conocen, que es que muchas veces se le va a dar un trato desigual a los desiguales. Fíjense bien, dar un trato desigual a los desiguales. Yo podría interpretar, bueno, entonces me están discriminando, porque si le van a dar un trato desigual a los desiguales, y la discriminación quiere decir exclusión y un trato desigual, entonces esta regla es discriminar. No, porque la discriminación que ustedes ya vieron en sus cursos anteriores tiene como objeto central violar, vulnerar la dignidad de la persona humana, vulnerar un derecho protegido. Y estas medidas, tal y como lo tiene la Convención en el artículo 2, se llaman medidas afirmativas. Sí venía, dice Byron. ¿Y qué puso Byron? Falso o verdadero. ¿Qué puso? A ver, Byron. No tiene audio. Falso, era verdadero. Porque sí hay que dar un trato desigual a quienes son desiguales. Y lo estoy explicando esto, o lo tuvieron que haber visto en derechos humanos, jóvenes, porque incluso ya hay un fallo de la Corte de Constitucionalidad a este respecto. Yo puse verdadero también, Lida. Muy bien, Marvin, entonces la tiene buena. No hemos revisado todavía exámenes, porque fíjense que yo también me voy a la tarea de revisar examen por examen, porque me gusta ver qué contestan los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy ahorita explicando esta regla? Porque discriminar es vulnerar la dignidad y vulnerar un derecho protegido. En cambio, a esto que yo les explicaba, dar un trato desigual a los desiguales, es para que esa igualdad realmente sea una igualdad real, una igualdad efectiva, que se dé para todas las personas. Entonces, pero claro, estas acciones, así como lo establece el artículo 2 de la Convención, no pueden discriminar a otras personas. Van a darle un trato desigual a quienes están en ese momento en desventaja frente a sus derechos humanos, ¿verdad? No para discriminar a otras, sino es para poder equilibrar la balanza de igualdad. Entonces, aquí vemos esta importancia en el marco de lo que la Convención busca. Su espíritu es un espíritu protector a todas las personas en el marco de sus derechos humanos, pero también da esa obligación del Estado de respetar los derechos y de promover. Luego, a partir del capítulo 2, tenemos los derechos. Dígame, Carlos. Carlos, Perdón, ¿sí? ¿Usted nos podría dar un ejemplo de
de un trato igual a los iguales, porque ahorita solo habló de desiguales y un trato desigual a los desiguales. Perdone, gracias. Licenciada, disculpe, yo sí no le entendí nada, la verdad, para mí, no está absolutamente nada claro eso, o sea, me hice bolas, la verdad, igual en el examen, ¿verdad? Yo también coloqué que era falso porque A ver, Mirna, le explico. ¿Quién le dio derechos humanos en Guatemala antes que nada? licenciado Mayorga. Mayorga, no tengo el gusto de conocerle. A ver, Carlos, ¿quién le dio derechos humanos? Carlos. Bueno. A mí me dio el suplente que está en la Corte de Constitucionalidad, el licenciado que está de secretario en el MP. Ya sé quién va. Miren, jóvenes, voy a explicar esta regla porque sí es importante entenderla. Ahorita estamos en el artículo 2 de la convención, pero no importa porque sí quiero que quede claro este concepto. Luego le doy la palabra a Evelyn, si no vamos a entrar y no vamos a terminar esta aclaración. Entonces, a ver. La igualdad, ahorita estamos explicando, Richard. A ver, jóvenes, este concepto igualdad tiene 3 significados en derechos humanos. Es un principio, y a quienes estuvieron conmigo, pues lo van a oír repetitivo, pero necesitamos volver para que tengamos todos esta generalidad y que unos no entiendan una cosa y otra. A ver, la igualdad tiene 3 significados. Es un derecho humano. Y al decir que es un derecho humano es que yo tengo el derecho, como lo tiene Mirna, como lo tiene Carlos, como lo tiene Luis, Marvin, a esos derechos que están no solo en la Constitución, sino los que estamos viendo ahorita en el derecho internacional, que es la vida, derecho al trabajo, a la educación, bueno, como derecho humano. Y esto no tenemos que confundirlo con un criterio de semejanza, ¿sí? La igualdad también, jóvenes, es un principio. ¿Cómo es principio? Porque la igualdad sostiene esa palabrita que se llama dignidad. Y la dignidad muchas veces no es respetada para todas las personas. Hay discriminaciones. Ya decíamos, puede ser que a mí me discriminen porque soy de una color de piel morena o porque pertenezca a un grupo étnico. Entonces no estoy gozando, no estoy siendo visto en esa igualdad. La igualdad también es un valor guía. Esto no quiere decir que porque guíe ciertos derechos humanos no guíe los demás. Como valor guía, la igualdad es un valor guía de los derechos humanos que ustedes aprendieron de segunda generación, que es trabajo, salud, educación. ¿Por qué? Porque todas las personas, seamos indígenas, seamos mujeres, tenemos que acudir a la escuela, tenemos que aprender, ¿ya? Y esto les voy a poner un ejemplo de desigualdad en el marco del ejercicio de los derechos humanos como valor guía. ¿Las niñas del campo creen ustedes que van a estudiar, sí o no? No. ¿Por qué? Porque su rol en la sociedad es que ellas solo están en un papel reproductivo en la sociedad, que el día de mañana tienen que casarse y tener hijos y hasta ahí. En cambio, el rol de los hombres es un rol productivo. Bueno, ahora voy a explicar un poquito qué pasa si esa igualdad está de cabeza. No es porque si analizamos ahorita, jóvenes, y yo les hago la pregunta, ¿será que todas las personas gozamos de igualdad en Guatemala frente al ejercicio? Porque me estoy refiriendo al ejercicio de los derechos humanos. No hay igualdad. No hay igualdad. Fíjense bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este artículo que acabamos de leer? Vamos a ver. Si yo vengo, fíjense bien, y yo ahorita le digo, por ejemplo, a un X alumno,
mire joven, sálgase de mi aula porque usted es indígena y yo, los indígenas, no comparto con ellos. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estaré tratando a este joven en igualdad de derecho, de educarse, de recibir este curso como los demás. No. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy, fíjense bien, haciendo una distinción, una exclusión, una restricción y una preferencia de los alumnos que tengo que no son indígenas contra el que sí lo es. Entonces ahí yo estoy discriminando, yo estoy violando un derecho humano, ¿sí? Bye. Siendo que la igualdad no es como la Constitución la tiene escrita ahí bien bonita, porque qué bonito, fíjense que si fuera real ese artículo 4, nuestro país no estaría en pobreza, todo estaría bonito, no estaría el curso de Derechos Humanos en Guatemala en la facultad, no habrían cursos de promoción, etcétera, no habrían violación a derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que un Estado tiene que hacer? Y ahorita explico un trato desigual a los desiguales. Vengo yo, por ejemplo, y Mirna, Vilma, Marvin Alfonso, Carlos Ignacio sacaron al finalizar el curso, que no va a ser así pues, pero supongamos que estamos en un semestre normal. En su primer parcial me sacaron 8 puntos. ¿Qué hago yo? Fíjense bien. Si yo vengo y les digo a estos alumnos, miren jóvenes, yo a ustedes para que me punteen y sacaron 9 en un examen de 30, les voy a dejar un trabajo. Yo les estoy dando a ellos un trato desigual, sí, pero no se los estoy dando en igualdad de condiciones a mis demás alumnos. Los demás hicieron un examen y pudieron haber sacado 28, 29. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer para que en el marco del conocimiento y el aprendizaje todos mis alumnos salgan sabiendo el contenido? Porque es mi objetivo, es lo que yo quiero alcanzar, mi meta. Entonces vengo yo y voy a tomar a Mirna, a Carlos, a Vilma y a Marvin y les voy a decir, miren jóvenes, ¿les parece que tengamos una clase el sábado? Entonces yo les voy a explicar a ustedes, yo les voy a dar un trato desigual a ellos, pero no para discriminar. Ahí no estoy discriminando a mis demás alumnos, sino estoy aplicando una medida afirmativa, ¿sí? Para que estos alumnos mínimamente en su segundo parcial y en su final logren ganar su curso. Entonces, ¿cómo voy a entender yo, jóvenes, este trato desigual a los desiguales? Es cuando yo les expliqué al inicio del curso, y esto tuvieron que haberlo visto en su curso de Derechos Humanos. En la evolución de los derechos humanos han habido etapas. Y una de las etapas muy importantes es la especificidad de los derechos humanos. Claro, todos como personas somos iguales. Yo tengo ojos, yo tengo nariz, pero este trato desigual, jóvenes, tenemos que verlos en el ejercicio de cómo yo ejecuto mis derechos humanos, ¿sí? Entonces, este trato desigual, su objetivo no es discriminar, porque si discrimina, ahí sí no estamos hablando que es un trato como medida afirmativa. Quizás el término trato desigual, según la Corte Constitucional lo aplicó, tal vez es un poco confuso, porque el nombre correcto es medidas afirmativas. Entonces, ¿cómo voy a entender yo este trato desigual? ¿Qué pasó con la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia? Lleva un nombre particular de niñez. ¿Qué está haciendo esta ley? Le está dando un trato desigual ¿a quiénes? A los niños, a las niñas y a los adolescentes. ¿Por qué? Porque en la práctica, antes los niños no eran sujetos de derechos, se encontraban en una situación irregular. ¿Por qué? Porque cuando alguien es menor de edad, ¿quiénes mandan sobre esta persona? Los padres. Y han habido jóvenes violaciones a estos derechos donde, por ejemplo, una madre o un padre manda a trabajar a este niño, a veces exponiéndolo en las calles, a que lo atropellen
o a que no estudie. Por ejemplo, en la universidad ustedes pudieron ver cuando era presencial niñitos a las 8 de la noche vendiendo dulces en vez de estar allá durmiendo, y este niño sabe si estudia. Entonces, ¿qué vino a hacer esta ley? Vino a dar un trato desigual. ¿A quiénes? A los niños. ¿Pero por qué? Porque frente al ejercicio de sus derechos humanos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, es decir, están desiguales frente a esa igualdad, que como lo dijo Carlos, todos somos iguales, sí, todos. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que la igualdad no la ejercen todas las personas, y por eso se habla de derechos específicos, porque no todas las personas las ejercen en igualdad. Voy a poner otro ejemplo de medida de carácter afirmativo. A ver, juzgados. Supongamos que hay un juzgado donde está ubicado en un departamento, pero llegan muchas personas que hablan un idioma particular maya. ¿Qué medida de carácter afirmativo tiene que implementar este juzgado? ¿Va a dar un trato desigual a estas personas? ¿Cuál va a ser este trato desigual? Les va a otorgar una medida afirmativa, no para discriminar a las demás personas que lleguen a ese juzgado, no, porque si una persona xinca, una persona garífuna llega a ese juzgado, lo tienen que atender igualmente como a todas las personas. Pero ¿cuál va a ser el trato desigual que le van a dar a una persona maya que quizás no habla el idioma que posiblemente el señor juez o el secretario hable? Lo van a dotar de un intérprete. Este es un trato desigual. Ahora, Carlos me decía, pónganos un ejemplo de entonces de donde todos somos iguales. El ejemplo que yo puedo decirle, Carlos, es que todos somos iguales. Todos, mujeres, niños, niñas, pero el problema es que en la práctica, si ahorita le hago la pregunta a usted, fíjese bien, ya decía yo lo de las niñas. Por ejemplo, ¿qué pasa muchas veces cuando una persona es y pertenece a un pueblo maya, que vamos al convenio 169? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando una persona es portadora del virus VIH-Sida? Muchas veces se le puede distinguir. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que darle un trato desigual a estas personas, pero porque son derechos específicos. En el marco del ejercicio de sus derechos humanos se encuentran en desigualdad. Por eso se dice dar un trato desigual a los desiguales, es decir, los que no están gozando esta igualdad como debería de ser. Porque no es así, jóvenes. No, por eso es que hay muchas sentencias a nivel ya internacional en donde se ha visto violación a estos derechos. Entonces, este trato desigual a los desiguales, ¿en qué consiste? En realizar medidas de carácter afirmativo, pero no para que yo discrimine a la demás gente o discrimine a los hombres, no, es para que esa igualdad que esté en el artículo 4 realmente sea una igualdad real y que no hayan discriminaciones. Ahora bien, la discriminación es otra cosa. Discriminar, si bien se dice dar un trato de exclusión, un trato desigual, ese trato desigual, ¿cuál va a ser el objetivo? Que yo voy a vulnerar un derecho humano, como el ejemplo que yo puse ahorita de mi aula, y yo voy a vulnerar derechos protegidos, voy a crear una distinción. Entonces, ahí sí estoy violando, pero el trato desigual que yo les pongo de ejemplo ahorita es en el marco de ese ejercicio, porque la igualdad, jóvenes, no es una igualdad real, no se da. Esto de la constitución política está ahí, pero entonces el Estado, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, fíjense que voy a poner el ejemplo de la pandemia. ¿Qué sucedió con la pandemia? ¿Creen ustedes que todas las personas, fíjense bien, gozaron de esa información en el marco de la vacuna, de las medidas sanitarias? ¿Creen ustedes que sí se dio? No. ¿Qué era lo que el Estado tenía que haber hecho en el marco de un trato desigual a los desiguales?
estoy hablando de las comunidades, porque ellos son grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Fíjense bien, ¿qué pasó ahí? ¿Qué debió haber hecho el Estado? Debió haberle dado un trato desigual a las personas de las comunidades. ¿Cómo? No, tal vez mínimamente creando radios comunitarias o capacitando a los del ejército que iban a las comunidades a vacunar. Pero ¿qué era lo que tenían que hacer? Dar esas disposiciones en el idioma de la localidad, jóvenes. Y aquí no estamos discriminando a la demás población. Aquí es dar un trato desigual a quienes en determinado momento no se encuentran en esa igualdad frente a sus derechos humanos. No sé si ahí ya me comprendieron o todavía queda inconcluso. A ver. Excelente, licenciada. De mi parte, excelente. Oye, gracias por la ampliación. Muy bien, Carlos. ¿Alguien más que le haya quedado inconcluso? Evelyn, ¿claro? ¿O todavía está confundida? No, sí, licenciada. Con esa explicación tan clara le agradezco bastante. Ahora sí entiendo el término. La verdad es que yo recibí clases con el licenciado Mayorga, que no es por nada, pero no entendí nada. Entonces, para mí la respuesta era falsa. Ahora que usted lo aclaró, pues entiendo que sí era verdadera. Le agradezco bastante, ¿vio? Muy bien, jóvenes, sí. Entonces, miren, discriminar es otra cosa, ¿verdad? Y lo que sí quiero ahorita decirles es, dice Cándido Bautista, mejor linda, lo malo. Bueno, ahí vamos a ir viendo, jóvenes, no se atormenten por esto, ahí todavía les quedan unos trabajos que se puedan nivelar, ¿verdad? Entonces, lo que sí quiero que comprendan, jóvenes, es lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo del derecho internacional de los derechos humanos? Pues precisamente decirle al Estado que el Estado como sujeto pasivo del derecho internacional debe de respetar los derechos. Pero si, por ejemplo, no están siendo respetados o esa igualdad y ese principio general de no discriminación, si se está operando en cualquiera de los motivos, pues hay que realizar. Y ese realizar es a lo que la Convención Americana en el artículo 2 tiene establecido como disposiciones de derecho interno, que es lo que llamamos medidas de carácter afirmativo, ¿verdad? Vamos a pasar luego el artículo 3, ya a partir del artículo 3 ya comienza la parte de los derechos civiles y políticos. ¿Qué integración podemos hacer de este artículo con el artículo específico del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Pues que el pacto también viene a regular y a tutelar estos derechos, ¿verdad? Que ustedes aprendieron como derechos de primera generación. Ahora, fíjense que este artículo, si quiero que lo leamos, porque tiene una integración con el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Quién quiere? Y aquí no vamos a entrar, jóvenes, ahorita a discutir, es que yo pienso que la pena de muerte, o sea, no vamos a pedir opiniones, sino solo quiero que lo leamos para que ustedes vean la importancia de lo que tiene establecido el artículo 4. ¿Quién lo quisiera leer? El 4, ¿quién quiere apoyar la lectura? Buenas tardes, licenciada, yo la puedo asistir, únicamente es del Pacto de San José, el artículo 4. Sí, ahorita solo estamos leyendo el Pacto de San José. Ya. Artículo 4, derecho a la vida. Así es. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En los países que no han abolido la pena de muerte, estas solo podrán imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.
Ajá. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. Numeral 3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Numeral 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. Numeral 5. No se impondrá la pena de muerte a persona que, en el momento de la comisión del delito, tuvieran menos de 18 años de edad o más de 70, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Numeral 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. Bueno, esto, jóvenes, es de suma importancia porque aquí como Estado, digamos, el caso de Guatemala, como sí es parte de esta convención, sí tiene el compromiso de abolir la pena de muerte. Mas, sin embargo, ¿qué regula el artículo 4? Regula algunas excepciones. Primero que nada, en qué delitos no se puede aplicar, pero también en materia de legislación, de que, por ejemplo, Guatemala adquiere el compromiso de no crear tipos penales, ¿verdad? En donde aparezca la pena de muerte. Ahorita tenemos algún tipo de legislación en el marco de este Pacto de San José y en el caso del Código Penal, por ejemplo, han habido algunas reformas respecto a esto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene una regulación que se integra con este artículo. Entonces, hagan la anotación. Si ustedes se dan cuenta, el pacto es del sistema universal y la convención del sistema interamericano. Sin embargo, vemos una integralidad en el marco del derecho a la vida. En el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala, también vemos una integralidad porque pues la Constitución consagra ese derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y aquí también es de vital importancia, jóvenes, analizar, por ejemplo, ciertos temas en los que Guatemala todavía no ha entrado a discusión, como el tema del aborto. En esto hay mucha polémica, entonces para tomar una decisión se tiene que tomar todo este derecho internacional para también hacer un análisis de prevalencia de derechos, porque fíjense que aquí no es que los documentos internacionales entren en pugna, sino que hay muchas veces que hay que hacer el análisis sobre la prevalencia de ciertos derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida en una persona no nacida, que prevalece. También hay discusiones de que, por ejemplo, Jenny Estuardo, voy a apagar su micrófono. Gracias. Entonces, este artículo es muy importante porque hay que hacer toda esta valoración, ¿verdad? Luego ya encontramos en el artículo 5 ese derecho a la integridad personal que ustedes ya conocen. El artículo 6, provisión de la esclavitud y servidumbre. Aquí, jóvenes, en este artículo 6, quiero que pongan un asterisco porque este instrumento internacional no está en el programa, pero vamos a hacer mención de ciertos aspectos de este instrumento internacional que es llamado Protocolo de Palermo, ¿verdad? ¿Y qué es el Protocolo de Palermo? Pues es un instrumento internacional que prohíbe todas las formas de trata de personas. En Guatemala ya hay legislación específica sobre lo regulado en el artículo 6 de la Convención Americana y lo que regula el Protocolo de Palermo. Y están consagradas estas recomendaciones tanto de la Convención Americana como del Protocolo de Palermo
al Estado de Guatemala. Es por eso que Guatemala reforma el Código Penal y adopta una ley que es la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Aquí vamos también a hacer mención de esta ley cuando veamos el protocolo de Palermo, un poquito muy general, para que ustedes sí tengan conocimiento de la integración jurídica de los instrumentos internacionales. Luego encontramos el derecho a la libertad personal. Luego en el artículo 8 encontramos algo muy importante que son las garantías judiciales. Algunas de estas garantías las tenemos en nuestra normativa interna, también en la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos el artículo 9, que establece el principio de legalidad. El artículo 10, el derecho a la indemnización. Pero este derecho a la indemnización, el artículo 10, jóvenes, no es esa indemnización que ustedes vieron en derecho laboral. Este derecho a la indemnización, según el artículo 10, es lo que está fundamentado en el artículo 124 del Código Procesal Penal y que también la mayoría de instrumentos internacionales lo tiene establecido, que es llamado reparación digna, ¿sí? Que es el poder restituirle a una persona que ha sido víctima de una violación a sus derechos humanos, ya sea una compensación, una indemnización, una restitución, para que la persona sea ubicada en una mínima forma al estatus que tenía antes que la violación hubiese ocurrido. La reparación digna, yo me imagino que ustedes ya la vieron. En los instrumentos internacionales vamos a encontrar diversas formas de reparación digna. Por ejemplo, aquí aparece con el nombre de indemnización. También en los pactos aparece, en algunos otros instrumentos aparece como restitución. Entonces, vemos que la convención sí regula la reparación digna. Los pactos también lo tienen regulado. Artículo 10, derecho a la indemnización. Artículo 12, derecho de conciencia y religión. El 11, libertad de pensamiento. Luego tenemos el derecho de rectificación y respuesta, derecho a reunión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho al nombre, derecho del niño, derecho a la nacionalidad. ¿Qué vemos de importancia, jóvenes? Que aquí están regulados los derechos universales de todas las personas. Vemos también derechos específicos, por ejemplo, ¿qué derechos específicos menciona ahorita? Derechos del niño. Y más adelante vemos los derechos políticos en el artículo 23, en donde está la igualdad ante la ley, que era lo que hablábamos anteriormente. La igualdad que regula la Convención en su artículo 24 es la igualdad como derecho humano, ¿sí? En el principio general de no discriminación, ¿cómo vemos la igualdad? Como principio que sostiene, ¿qué cosa? La dignidad de la persona. Vemos también la protección judicial. Posteriormente, en el artículo 26, vemos aquí algo importante, y aquí también voy a pedir que hagan un asterisco. Dice, derechos progresivos. Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Si se dan cuenta, los derechos económicos, sociales y culturales
que doctrinariamente son de segunda generación, solo aparecen en la Convención Americana en un solo artículo. Y más adelante no se desarrollan en una forma muy amplia. Es decir, no vamos a encontrar en la convención el derecho al trabajo, la educación. Pero eso no quiere decir que la convención los está excluyendo. Y es por eso que quiero que ahí hagan una anotación, un asterisco. Y lo pueden hacer en ese material de apoyo que se les dio, jóvenes, porque ahí estaba ya un poquito esta convención entre una serie de instrumentos que van en este material en el marco del desarrollo progresivo. ¿Por qué la convención establece el desarrollo progresivo? Pues precisamente porque los derechos humanos son progresivos, es decir, no son estáticos, van desarrollándose conforme las necesidades sociales. Y aquí es importante hacer la anotación en el artículo 26 que la Convención Americana establece la competencia de otro instrumento internacional que va adherido a ella, que es llamado Protocolo Adicional. Recuérdense que protocolo también es un tratado internacional, pertenece al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se llama este protocolo? Y lo anotan ahí en el artículo 26, se llama Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. ¿En qué materia? En materia de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, este instrumento internacional es llamado Protocolo de San Salvador. No voy a preguntar nuevamente por qué se llama San Salvador, sino porque fue adoptado también en San Salvador, por eso se llama también San Salvador. Aquí vemos que lo establecido en el artículo 26 del desarrollo progresivo lo encontramos en este protocolo adicional de la convención. Y podemos también mencionar que la convención en el artículo 26 guarda una integración jurídica con el Protocolo Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué? Porque el protocolo regula la materia completa de los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí es de importancia resaltarles, jóvenes, que esta convención aquí no está tampoco excluyendo los derechos de los pueblos indígenas, no está excluyendo los derechos de las mujeres, porque vamos a ver cómo el protocolo de San Salvador incorpora, no restringe, incorpora estos derechos. Por eso se llama protocolo adicional, porque está adicionado a esta convención. Algo importante que hay que resaltar aquí es ciertas recomendaciones que han sido emanadas por los comités en el sentido de ciertas consultas que se han hecho a la Corte Interamericana, que ya mañana vamos a tocar este tema, en el marco de ciertas reformas que debe hacer nuestro país en lo que refiere a aquellas normas que tutelan derechos laborales. Mañana vamos a hacer un poquito este análisis. Mañana igualmente les vamos a compartir un material de apoyo para que vayamos ahí haciendo la anotación respectiva respecto a la convención. Entonces mañana vamos a ver, jóvenes, porque me preguntan siempre el tema que es, siempre vamos a ver lo que es la Convención Americana, pero ya mañana en su segunda parte, y vamos a platicar un poquito sobre el protocolo de San Salvador y ya luego convenio 169 de la OIT.
En el caso de ustedes, mañana que es día viernes, les voy a informar cómo es que van a hacer el trabajo, que es a mano, jóvenes. Es un trabajo que les va a servir de mucha, aparte que van a mejorar su letra como futuros abogados, les va a servir para que puedan comprender más este derecho internacional. Nos vamos a quedar ahí cuando son las 17 horas en punto. Tengan feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, jóvenes.